Donem ara la benvinguda a la Belinda Dura, que ella m'ha dit, vull que diguis que soc arquitecta naval. Endavant. Sí. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, sí, soy arquitecto naval, pero mi historia empieza un poquito antes de la UPC. Empieza el 15 de junio del 2006. Atendí a un congreso de interiorismo naval en Valencia. Esto es un render, uno de mis sueños, y me atreví a soñar. Fue un congreso de 3 días, día y noche, hablando de yates, de interiorismo de yates, y en aquella época estaba haciendo mi diplomatura en interiorismo naval. Y todo el mundo me dijo, eso no tiene nada que ver con tu carrera, tú nunca vas a conseguir hacer un barco, tú tienes que hacer casas, hoteles, bares y cosas de urbanismo. Entonces, soy muy cabezona y me costó un año para acabar mi tesis y acabé haciendo mi tesis un proyecto de un megayete de 48 metros de eslora, con 12.000 metros cuadrados de interiores. Gracias a eso gané un máster para hacer una beca para hacer un máster en diseño de yates en Italia. Y después de eso empecé a trabajar para mi profesor, por supuesto a coste cero, como decían mis compañeros. Y me di cuenta de que no solo quería hacer diseño de interiores de yates, quería tener una relación con todo lo que es el diseño aerodinámico, técnico, la electricidad, los materiales, todo. Y me dijeron, no, es que para eso tienes que ser ingeniero. Dije, bueno, vale, espera. Soy diplomada en arquitectura de interiores. Vivo con mi pareja en el sur de Andalucía. Tengo una casa, un coche, estoy tranquila, estoy bien, pero tengo un sueño. Me senté, cogí un folio, lo doblé en A4, en Cádiz, en Conil de la Frontera, y escribí mi sueño. Quiero diseñar yates, quiero viajar por el mundo, quiero tener mi propia empresa, y me puse a soñar, pero eso, nada, lo guardé en una carpetita y lo dejé en un lado, pero sí dejé ese trabajo no pagado en Italia y me vine a Barcelona el 23 de febrero del 2012. Me inscribí en un programa de posgrado de la UPC en diseño de embarcaciones de recreo, que solo sirvió para reiterar mi idea del sueño que tenía era correctamente lo que yo soñaba. Entonces compré libros, estudié, hice prácticas y en septiembre me inscribí en el grado de Ingeniería en Sistemas y Tecnología Naval en la Facultad de Náutica de Barcelona, que también es parte de la UPC, pero estamos en Port Vell, viendo los barquitos. No fue un camino fácil porque vengo de una familia muy humilde. Mi madre es de Guinea Ecuatorial, mi padre es de Valencia. No podían apoyarme y ya había acabado la carrera, no entendían por qué tenía que seguir estudiando, pero era mi sueño. Dije, bueno, ¿qué necesito para poder conseguir mi sueño? Tengo aquí a mi amigo Víctor que puede corroborar que todo es cierto. Iba a la universidad de 8 a 3. De 3:30 a 10 de la noche trabajaba en camper vendiendo zapatos, de lunes a sábado. De lunes a jueves trabajaba de 11 después de camper hasta las 2 de la mañana haciendo cócteles en el Born. Y de jueves a domingo trabajaba en Xoco, Barcelona, sirviendo cócteles. Luego salía a las 5:30 de poner mis cócteles y a las 8 me iba a hidrodinámica de fluidos a la Facultad de Náutica. Esto es un Moleskine, mi mejor amigo. No sé cuántos puedo tener almacenados en casa de mi madre. Tengo todos los apuntes de la universidad, preciosos, porque me encanta escribir. Creo que escribir tus pensamientos tiene un poder inmenso. Pero recuerdo que ciertos de mis apuntes empezaban con una letra muy bonita y muchos colores y subrayador y acababan en una raya. Entonces, me he saltado los agradecimientos, pero me gustaría agradecer a mis profesores, a mis mentores, compañeros de clase y toda la gente que creyó en mí. Toda la gente incluso que no creyó en mí, porque también me ayudaron a motivarme y a seguir peleando por mi sueño, a no dormir. Había días que dormía 1 hora y media, días que no me acostaba, días que dormía 3 y esos días era muy feliz. Luego, mis vacaciones de los trabajos las pasaba en la Pompeu Fabra, que había 24 horas. Amo las bibliotecas y amo los libros, era el sueño de mi vida. Seguía feliz, sin dormir, pero feliz. Luego tuve la suerte de que profesores y empresas de la ciudad decidieron creer en mí y me dieron la oportunidad de empezar a hacer prácticas. Entonces, en vez de 3 trabajos, tenía 2 trabajos y unas prácticas gratis. Y fui balanceando hasta que el último año de la carrera conseguí unas prácticas en SIM Barcelona, que es un astillero de la ciudad que creo que se trasladó a Vinalopó de la Geltrú. También puedo decir que mi sueldo en esa época, ahora lo puedo decir, eran 15 céntimos la hora.
Una botella de Bezoya, que era mi agua favorita, eran 30 céntimos. Entonces seguí trabajando. Cuando llegué al último curso de la carrera, pedí una beca Erasmus. Muchas gracias a la universidad por dar esa oportunidad a los estudiantes de poder ir al extranjero. Pedí un intercambio a Noruega. Por supuesto, seguí trabajando. Pero en esa época trabajaba para una empresa de Vancouver y Francia haciendo soporte técnico. Perfecto, porque era Vancouver. Por el día voy a la universidad y por la noche trabajo. Seguía sin dormir y seguía feliz. Cuando estuve en Noruega conseguí el trabajo de mis sueños. Atrás, en el 2006, ese papel, todas esas cosas que tenía, que iba soñando, fueron tachaditas. Y cuando acabé dije, bueno, he cumplido mi sueño. Soy arquitecta naval en la empresa más grande de Noruega y estoy diseñando los barcos más emocionantes del mundo. Este es el pasado, son mis sueños. Ahora podéis ver lo que estoy haciendo ahora. No parece tan bonito, pero será bonito. Y entonces he estado en Noruega hasta julio de este año. Arquitecto naval, diseño de embarcaciones de expediciones de lujo a los polos, embarcaciones preciosas. He trabajado con Viking, con Ponant, con uno de los armadores más grandes del mundo. He aprendido muchísimo. He aprendido otro idioma, he cumplido mis sueños, pero estaba muy cómoda. De hecho, hasta incluso me he comprado una casa en Noruega. Para mí es como un sueño y un orgullo para mi madre que, siendo inmigrante de Guinea Ecuatorial, he conseguido sacarme los estudios, pagar mi carrera, comprar una casa. Y ahora digo, pero es que tengo más sueños. Y me dicen, ¿por qué no te quedas tranquilita? Tienes una casa, tienes un trabajo, ¿estás feliz? Digo, no. Entonces, el 15 de marzo de este año acepté un reto nuevo. Ahora trabajo para Royal Caribbean, que es el lado del armador. He estado en oficina técnica, astillero, y ahora somos el cliente. Y estamos construyendo 2 embarcaciones de gas natural licuado de más de 350 metros de eslora y 42 de manga. Son 161.000 toneladas, o más de 161.000 toneladas. El primer buque se entregará en noviembre del año que viene y el siguiente al año posterior, si todo va bien y cumplen el horario. Esta imagen está tomada en Monfalcone. Ahora me he trasladado a Trieste, de Oslo a Trieste. Pero claro, es otra vez empezar de cero. Entonces, una de las cosas que quería decir que no tengáis miedo a empezar de cero, no tengáis miedo a seguir estudiando, no tengáis miedo a soñar. Y si yo lo he conseguido, todo el mundo puede conseguirlo, porque las cartas que tenía no eran las que nadie esperaba. Entonces, al final, estoy muy feliz. Ahora podéis ver el futuro. Esta es la embarcación, está un poco blurry. Es la Mein Schiff 8. Es una colaboración con TUI Cruises y Royal Caribbean, que es la empresa para que yo trabajo. Entonces, ¿el futuro? No lo sé. Voy a seguir soñando, voy a seguir escribiendo mis sueños y quería hacer un ejercicio con vosotros. No sé si tenéis un papel o tenéis un móvil. Me gustaría que escribierais 3 cosas que os gustaría conseguir. Yo me voy a poner aquí si puedo. No sé si estropearé los micrófonos o no lo sé, Andrea. Escribís 3 cosas que os gustaría conseguir o 3 sueños que os gustaría lograr. No importa si son profesionales, si son personales, sea lo que sea. Escribir lo que queráis. Yo voy a escribir los míos. ¿Vale? Como os decía, hay un estudio de la profesora, de la doctora Grill Matthews, de la la Facultad de Psicología de la Universidad de California. Dice que el poder de las palabras escritas es impresionante. Entonces, lo que hizo ella, esto se ha hablado durante años, no es que ella lo haya descubierto, simplemente es que ha hecho un estudio con aproximadamente 270 personas y les hizo hacer este ejercicio. Escribir vuestros logros, escribir vuestros sueños, escribir lo que queráis. Y comprobaron que las personas que escribieron sus sueños y sus logros y las que no, el 48% de las que lo escribieron tuvieron mucho más éxito. Y ellas, las que lo compartieron con la gente que les apoyó y creyó en ellos, incluso incrementaron el éxito. Entonces, ahora me gustaría saber si alguien quiere compartir los suyos o no, pero el siguiente ejercicio es, de las 3 cosas que hayáis escrito, elegir una, no las 3. Yo voy a tachar 2, que me cuesta mucho, pero bueno, tacho 2. Y esa es la idea que va a ser mi siguiente sueño. Y como yo lo he conseguido a lo largo de los años, es que cada día
todos los días hago una cosa, ya sea leer un artículo, hablar con un compañero, conectar con alguien en LinkedIn, buscar ayuda, pensar, seguir escribiendo, hacer algo que todos los días os ayude a conseguir ese sueño.